El crepitar de la leña aún resuena en mis sueños, como si aquel momento estuviera atrapado dentro de mí. Eran las 3 de la madrugada del 14 de marzo de 2019, y el fuego consumió los bancos donde mi abuela había rezado durante 15 años. Me llamo Sumon Chakma, tengo 32 años, y aquella noche aprendí que hay fuegos que destruyen y fuegos que purifican. El olor a queroseno precedió a las voces, perforando la oscuridad de nuestra pequeña aldea en las colinas de Banarban, al sureste de Bangladesh, donde las montañas se disuelven en la niebla y el bosque parece interminable. Nuestra comunidad Chakma conservaba siglos de tradiciones budistas, rituales celebrados bajo la luna llena y transmitidos de generación en generación. Pero mi familia había encontrado una fe diferente, una luz que nos transformó desde dentro, una esperanza que creíamos indestructible, hasta aquella noche. Nuestra iglesia era sencilla, bambú y hojas de palma, con un techo de zinc oxidado que sonaba como tambores cuando llovía. Apenas cabían 40 personas, pero para nosotros era el lugar más sagrado del mundo. Levantamos cada muro con nuestras propias manos, cantando himnos mientras clavábamos los postes en la tierra roja de las colinas. Recuerdo el día en que terminamos la construcción. Mi padre lloró en silencio, rogando que este lugar fuera un faro en la oscuridad. Fueron 3 años de reuniones, 3 años de sencilla oración, con un tambor de piel de cabra, una flauta de bambú y nuestras voces elevándose al cielo. 3 años en los que vimos vidas transformadas. Jóvenes que antes estaban perdidos en el alcohol y las drogas, encontraron un propósito. Ancianos descubrieron que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero no todos celebraron estos cambios. Las tensiones crecieron silenciosamente, como la mala hierba después de la lluvia. Los líderes tradicionales veían cada conversión como una traición, cada bautismo como un ataque a sus ancestros. Había miradas frías en los mercados, familias que dejaron de hablarnos y cosechas saboteadas al amparo de la noche. Esa mañana, unos gritos me despertaron de golpe. «La iglesia se está quemando», resonó la voz de mi padre en la oscuridad como un trueno. Salté de mi esterilla de paja, con el corazón acelerado y las manos temblando. Busqué mis sandalias, pero fue inútil. Corrí descalzo, sintiendo cómo la tierra húmeda y las piedras me lastimaban los pies. Desde lo alto, a unos 200 metros sobre nuestra casa, vi el fuego alzarse contra el cielo negro. Lenguas anaranjadas y amarillas lamían la noche, iluminando los rostros de quienes venían a destruirnos. El aire estaba lleno de chispas, como luciérnagas malditas, y el crepitar del fuego se mezclaba con sus risas. La luna casi llena lo observaba todo, silenciosa e impasible, mientras yo pensaba en cuántas veces la había contemplado durante nuestro culto nocturno, sintiendo la presencia de Dios tan real como el aire que respiraba. ¿Dónde estaba ahora esa presencia? Al acercarme, el calor me golpeó la cara como una bofetada. Tuve que retroceder, protegiéndome los ojos con el brazo. 6 hombres con antorchas rodeaban la iglesia. Sus sombras se proyectaban sobre las laderas, danzando grotescamente a la luz del fuego. Sus ojos no solo reflejaban odio, había en ellos una oscura convicción, algo que les hacía creer que no estaban cometiendo ningún crimen. Para ellos, protegían la pureza del pueblo, expulsando una contaminación que amenazaba con destruir todo lo que conocían. Uno de ellos, a quien conocía desde la infancia, sostenía en sus manos los restos calcinados de una Biblia. Las páginas volaban como pájaros heridos, convirtiéndose en cenizas antes de tocar el suelo. Reconocí de inmediato aquella gastada cubierta azul. Era la Biblia con la que enseñábamos a los niños los domingos por la mañana. Cada página marcada con coloridos dibujos e historias que ahora se disolvían en humo. «Fuera de aquí», dijo el líder, Rangu, con una firmeza escalofriante. Él y mi padre habían compartido las cosechas de arroz durante años, pero allí, en ese momento, ningún vínculo parecía importar. Esta tierra no es para traidores que abandonan a sus ancestros. Han traído vergüenza a nuestro pueblo. Mi hermana menor, Purnima, de apenas 16 años, lloraba aferrada al brazo de nuestra madre. Sus lágrimas limpias le escocían el rostro ennegrecido por el hollín, y su cuerpo temblaba como una hoja mecida por la tormenta. Mi madre, una mujer que ya había sufrido pérdidas inimaginables, 3 hijos en la infancia, hambre y enfermedad, parecía ahora más frágil que nunca.
Sus labios se movían en silenciosas plegarias, pero sus ojos delataban un miedo que jamás le había visto. Mi padre, a sus 60 años, encorvado por décadas de trabajo en los arrozales, avanzaba despacio pero con determinación, como un hombre que había decidido proteger a su familia a cualquier precio. Pero Rangu, implacable, se abalanzó sobre él. Hubo un empujón y mi padre cayó sobre la tierra húmeda. El sonido de su cuerpo al impactar contra el suelo me conmovió profundamente. Corrí a ayudarlo, sintiendo cómo sus manos ásperas y temblorosas se aferraban a las mías. «Por favor», supliqué con la voz ronca por la emoción y el humo. «Este es nuestro hogar. Nacimos aquí. Nuestros padres y abuelos están enterrados en estas colinas». «Basta», respondió Rangu con una frialdad más cortante que el viento nocturno de las montañas. Escupió a los pies de mi padre, un gesto de absoluto desprecio en nuestra cultura. «Tienen hasta el amanecer para irse. Si siguen aquí cuando salga el sol, el fuego que destruyó su templo también destruirá sus hogares. Y no solo sus hogares. No necesitábamos explicaciones. El miedo flotaba en el aire, denso como el humo que nos rodeaba. El viento cambió de dirección, trayendo una columna negra que nos envolvió. Tosíamos, nos ahogábamos, nos tapábamos la boca con la ropa y tropezábamos unos con otros. Me ardían los ojos, y las lágrimas se mezclaban con el sudor y el hollín de mi rostro. Pero el peor dolor no provenía del humo. Era ver desaparecer lo que amábamos. Los bancos donde habíamos orado, los lugares donde los niños aprendían sobre Jesús y los ancianos encontraban paz, estaban siendo consumidos por las llamas. La cruz de madera que mi abuelo había tallado, símbolo de nuestra fe y legado, ahora retorcida por el fuego. Había trabajado en esa cruz durante semanas, tallando con esmero cada detalle, mientras nos contaba historias de su propia conversión. Por un instante, la vi brillar con intensidad, hermosa incluso en medio del dolor, antes de desintegrarse en una lluvia de chispas. En ese momento, algo dentro de mí también se quebró. No había sirenas, ni rescate. En aquellas remotas colinas, la justicia no era ciega, era cruel. Dependía de quién tuviera más fuerza, más aliados, más disposición a usar la violencia. Y nosotros, los pocos creyentes del pueblo, no teníamos nada de eso. Éramos solo 18 familias contra una comunidad de más de 300, ovejas entre lobos, tal como Jesús había advertido. Solo teníamos fe, pero aquella mañana, sinceramente, parecía insuficiente. Mientras el fuego seguía consumiendo todo, otros hermanos y hermanas comenzaron a llegar. Sus rostros reflejaban la misma devastación y terror. Algunos cayeron de rodillas, otros se quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que veían. Una anciana llamada Bimala, de 83 años, la primera conversa del pueblo, se acercó cojeando, apoyándose en su bastón. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas mientras murmuraba: «Señor, ¿por qué?». Las cenizas cayeron sobre nosotros como lluvia, y una pregunta me atravesó como una flecha: «Dios, ¿dónde estás? ¿No ves lo que nos están haciendo?». El silencio del cielo era ensordecedor. Las estrellas seguían brillando, indiferentes. El fuego devoró lo que habíamos construido, y nosotros, que proclamábamos que Dios era nuestro refugio y fortaleza, estábamos a punto de perderlo todo. Nací en estas montañas, donde la niebla se alza cada mañana como si el cielo mismo respirara sobre la tierra. Mi familia Chacma ha vivido en Bandarbán durante generaciones, cultivando arroz en terrazas que parecen escaleras al cielo. Mi abuelo siempre decía que nuestros ancestros esculpieron estas colinas con sus propias manos y que cada piedra conocía nuestros nombres. Crecí rodeada de rituales budistas. Recuerdo las procesiones del festival Boisabi, cuando el pueblo se vestía con colores vibrantes y llevaba ofrendas a los monjes que venían del valle. Mi abuela quemaba incienso cada mañana frente a un pequeño altar, murmurando oraciones que no entendía, pero que sonaban como cantos antiguos. El humo del incienso se mezclaba con el aroma del té en su tetera de barro, creando una atmósfera que marcó toda mi infancia. La vida era dura, pero sencilla. Mi padre trabajaba en las terrazas desde el amanecer hasta el atardecer. Aprendí a distinguir las malas hierbas del arroz incluso antes de aprender a leer. El agua fluía por canales de bambú que construimos siguiendo los métodos de nuestros abuelos,
y durante la época de lluvias, el sonido del agua era nuestra música constante. Pero también había oscuridad. Los hombres se perdían en el alcohol, maltrataban a sus esposas, se olvidaban de sus hijos. Las disputas por tierras terminaban en derramamiento de sangre. Vi morir a mi mejor amigo a los 12 años, víctima de la mordedura de una serpiente que el chamán insistió en tratar con rituales en lugar de llevarlo al hospital. Un viaje de 3 horas. Y fue en medio de este dolor y fragilidad que llegó el Evangelio, de la forma más inesperada, silenciosa y, sin embargo, poderosa. En 2012, un misionero llamado Samuel cruzó nuestras montañas. No era como los extranjeros que a veces pasaban por aquí. Samuel venía del programa DACA y hablaba nuestro dialecto con un acento gracioso que hacía reír a los niños. Pero había algo diferente en él, un brillo de paz en su rostro, una paz que nunca había visto en ningún monje ni anciano del pueblo. Se quedó entre nosotros. Construyó una pequeña casa de bambú en las afueras del pueblo y empezó a ayudar en todo lo que podía. Enseñó a leer y escribir a los niños, algo que muchos de nosotros nunca habíamos aprendido. Curaba heridas con remedios traídos del valle. No predicaba en las esquinas ni cuestionaba nuestras tradiciones. Simplemente vivía de otra manera. Y esa diferencia empezó a suscitar preguntas. Mi padre fue el primero en acercarse a él. Una tarde, después de que Samuel ayudara a reparar nuestro canal de riego sin pedir nada a cambio, lo invitó a tomar el té. La conversación se prolongó hasta la medianoche. Escuché desde mi alfombra mientras hablaban de un Dios que no exigía sacrificios ni rituales complicados, sino que ofrecía amor incondicional. Mi padre, que había cargado con el peso de la familia durante décadas, lloró aquella noche. Nunca antes lo había visto llorar. 3 meses después, lo bautizaron en el río que corre al pie de las montañas. Yo tenía 25 años y observaba con escepticismo y curiosidad. Cuando Samuel lo sumergió, algo sucedió. No sé cómo explicarlo. Al salir del agua, mi padre tenía un brillo diferente en el rostro, como si la corriente hubiera arrastrado años de fatiga y dolor. 6 meses después, mi madre siguió sus pasos, y luego mi hermana. La transformación en nuestra familia era evidente. Cesaron las discusiones. Mi padre dejó de beber el aguardiente de arroz que había consumido durante años, y la paz de Samuel finalmente inundó nuestro hogar. Los vecinos lo notaron, pero no lo comprendieron del todo. Algunos sentían curiosidad, otros desconfianza. Me resistí durante casi 1 año. Seguía viendo y sintiendo el cambio, pero mi orgullo era más fuerte que cualquier impulso de fe. ¿Cómo podía abandonar todo lo que me habían enseñado? ¿Qué dirían mis amigos? La respuesta llegó en una noche tormentosa. Un rayo cayó tan cerca de nuestra casa que el trueno hizo temblar las paredes de bambú. El miedo me paralizó, y en ese momento de vulnerabilidad, por primera vez, recé. No a los espíritus de las montañas, ni a Buda, sino al Dios del que hablaba mi familia. Si existes, susurré en la oscuridad mientras la lluvia golpeaba el tejado. Muéstramelo. No había luz, ni voz audible, pero al amanecer, algo había cambiado en mi interior. Fue como si una puerta cerrada durante años, por fin, se hubiera abierto. 3 días después, me arrodillé ante Samuel y le pedí que me explicara más. 1 mes después, yo también me bauticé en ese río. En 2016, 18 familias se reunieron en la casa de Samuel, donde apenas cabían 5 personas. Cantamos con instrumentos sencillos, compartimos testimonios que nos emocionaron hasta las lágrimas y estudiamos la Biblia traducida a nuestro idioma con total dedicación. Entonces Samuel propuso una idea audaz: construir una iglesia. Explicó que no era para separarnos de la comunidad, sino para ofrecer un lugar donde otros pudieran encontrar lo que nosotros habíamos descubierto. La idea me aterrorizó y me emocionó a la vez. Trabajamos durante 4 meses, día tras día, cantando, rezando y construyendo cada muro con nuestras propias manos. Cada poste erigido era una declaración de fe, cada clavo clavado, una oración silenciosa. Samuel nos enseñó canciones de construcción, y nuestras voces resonaban en las colinas mientras trabajábamos. Los vecinos nos observaban, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la abierta hostilidad. El día que colocamos la cruz que mi abuelo había tallado en el tejado,
Algunos ancianos del pueblo vinieron a presenciarlo. No dijeron nada, pero sus miradas lo decían todo. Rangu estaba entre ellos, con los brazos cruzados y el rostro adusto, con una mueca que parecía endurecida por el tiempo. Mi padre intentó saludarlo, pero Rangu se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Las primeras reuniones en la iglesia fueron impactantes. Familias enteras encontraron sanación. Chopon, un joven que había intentado suicidarse 2 veces, encontró una razón para vivir. Chompa, una mujer maltratada por su esposo durante años, vio restaurado su matrimonio cuando ambos conocieron el Evangelio. Pero también crecieron las sombras. Comenzaron a circular rumores. Decían que nos pagaban extranjeros, que planeábamos destruir templos budistas. Las mentiras repetidas una y otra vez empezaron a sonar como verdades. Las amenazas se hicieron más evidentes. Durante un servicio vespertino, alguien arrojó piedras contra las paredes de bambú. A la mañana siguiente, encontramos excremento de animales en la entrada. Los comerciantes se negaron a vendernos arroz o queroseno. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Rangu convocó una reunión de todos los ancianos. Querían que cerráramos la iglesia y volviéramos a nuestras raíces. Mi padre asistió a la reunión y regresó pálido. «Van a hacer algo», nos advirtió. Rezamos como nunca. Ayunamos, suplicamos, y durante 3 meses no pasó nada. Empezamos a creer que tal vez nos dejarían en paz. Estábamos equivocados. Los días previos al ataque transcurrieron en un silencio extraño, demasiado silencioso, como cuando la selva enmudece antes de la llegada del tigre. Un silencio que eriza la piel sin que uno sepa por qué. Las miradas en el mercado se volvieron pesadas, cargadas de algo que no lograba descifrar del todo. El martes 12 de marzo, 2 días antes del incendio, un niño del pueblo llegó corriendo a nuestra casa. Tenía solo 8 años y los ojos llenos de lágrimas. «Tío Sumón», susurró, mirando hacia atrás como si temiera que alguien lo siguiera. Oí a mi padre y a otros hombres decir: «La iglesia es un problema, debe desaparecer». La mano del niño sobre mi hombro me conmovió profundamente. Aquella noche nos reunimos de urgencia. Las lámparas apenas iluminaban nuestros rostros preocupados. Samuel leyó el Salmo 91. «Quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Su voz era firme, pero noté que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la Biblia. «Hermanos míos», dijo mi padre, levantándose con dificultad, «ya hemos pasado por momentos difíciles, pero esta vez presiento que la tormenta será aún mayor». Algunos asintieron en silencio, otros comenzaron a llorar. Llegamos a la iglesia. La puerta de bambú seguía intacta, pero las sombras proyectadas por la luna hacían que la estructura pareciera frágil, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. Samuel estaba arrodillado ante el altar, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. No se movió al vernos llegar. Solo asintió en silencio, como diciendo: «Estamos listos». Los pasos se acercaban, los susurros también. Ahora podíamos oír con claridad el estrépito metálico, hachas y antorchas. El miedo me oprimía el pecho, pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Al ver a Bimala, aún sentada con su bastón en un rincón de la iglesia, sentí una oleada de valor. A sus 83 años, se mantenía firme, y si ella podía enfrentarse a la muerte, nosotros también. De repente, la primera antorcha tocó la pared de bambú. El crepitar de la leña ardiendo pareció resonar en nuestras almas. Samuel permaneció firme y comenzó a cantar un himno. Sus notas se elevaron en el aire nocturno y casi milagrosamente, nuestras voces se unieron a la suya. Cantamos con fuerza, no en desafío, sino en oración. Cada palabra parecía crear una barrera invisible, un escudo de fe pura. Pero los atacantes no dudaron. Se rompieron ramas, resonaron los gritos y pronto el fuego comenzó a propagarse. El olor a humo nos llegó a la nariz y nos hizo toser violentamente. Purnima lloraba, aferrada a mi madre, y mi padre me sujetaba la mano con fuerza, transmitiéndome un valor silencioso. Samuel siguió cantando, incluso cuando las llamas lamían la entrada de la iglesia. Parecía inmune al pánico, completamente absorto en la oración. Me di cuenta de que algo dentro de mí también se estaba transformando. No era valentía humana, sino fe. Cada grito del exterior
Cada crepitar de la madera ardiendo se mezclaba con el sonido de nuestras voces en oración. Y entonces, cuando creí que todo se iba a desvanecer, un fuerte viento descendió de las colinas, empujando el humo hacia arriba y dándonos un instante de claridad. Las siluetas de los atacantes se difuminaron, perdiendo la nitidez por un momento. Aprovechamos ese breve instante para proteger a Bimala, Purnima y a mi madre, llevándolas a un rincón más seguro de la iglesia. Lo que comenzó como una simple oración se convirtió en una lucha por la supervivencia. Ya no solo se ponía a prueba nuestra fe, sino también nuestras vidas, nuestras familias, nuestro derecho a existir. La noche apenas comenzaba, y el fuego ardía tanto dentro de la iglesia como dentro de nosotros. El olor a queroseno llegó antes que el fuego. Era un olor extraño en las montañas, penetrante y amenazador. Y entonces lo vimos. Las primeras llamas lamieron las paredes de bambú de la iglesia. Había hombres allí, observando con satisfacción la destrucción. Uno llevaba una antorcha. La luz parpadeaba en su rostro, distorsionando su expresión hasta convertirla en algo cruel. Otro abrió la puerta de una patada, dejando entrar el fuego. ¡Samuel!, grité sin pensar, mi voz rasgando la noche como un grito desesperado. Por un instante, el mundo se detuvo. Ellos con sus antorchas, nosotros en medio de la colina, separados por un muro de llamas que parecía tener vida propia. «Demasiado tarde», dijo Rangoon, emergiendo de las sombras, frío y calculador. «¿Dónde está Samuel?», pregunté con voz temblorosa. Se me encogió el corazón al pensar en nuestro líder, atrapado entre las llamas. Uno de los hombres rió cruelmente. «Se fue hace una hora. Tu predicador tenía más sentido común que tú». Sentí un alivio inmediato, seguido del dolor de ver nuestro templo consumido ante nuestros ojos. El fuego rugía como una bestia. El bambú crepitaba y estallaba, lanzando chispas al cielo. El techo de zinc se deformaba por el intenso calor. Los feligreses comenzaron a llegar, atraídos por las llamas y los gritos. Los hombres caían de rodillas. Las mujeres se abrazaban. Los niños se acurrucaban tras sus padres aterrorizados, con los ojos reflejando el fuego como pequeños espejos del infierno. Tuvimos que retroceder, paso a paso, mientras el calor nos empujaba hacia atrás. Las Biblias que habíamos custodiado con tanto esmero se retorcieron y ardieron. Los bancos que habíamos construido con nuestras propias manos se convirtieron en brasas. Los dibujos de los niños en las paredes se desvanecieron entre el humo. «Tienen hasta el amanecer», gritó Rangoon, su voz atravesando el caos. «Si siguen aquí cuando salga el sol, sus casas serán las siguientes». La amenaza era clara. Nuestra fe nos había costado todo: nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestra seguridad. Todo se desmoronaba ante nosotros, y éramos impotentes. Mientras veía cómo las llamas devoraban 3 años de trabajo, testimonios y la presencia de Dios en ese lugar, una pregunta ardía en mi corazón. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena darlo todo por una fe que ahora parecía tan frágil como el bambú consumido por el fuego? El amanecer llegó como una burla. El sol iluminó las ruinas humeantes, revelando la devastación total. Solo quedaban postes ennegrecidos, erguidos como dedos acusadores, y montones de ceniza esparcidos por el viento matutino. No había tiempo para el duelo. Y entonces regresaron. Rangu y sus hombres llegaron con el sol, ahora más numerosos, quizá 20, algunos con machetes al cinto. El mensaje era claro y aterrador. Era hora de partir. Solo teníamos lo que podíamos cargar a cuestas. Mi madre envolvía arroz en sacos de arpillera, algo de ropa y una olla vieja. Mi hermana Purnima sostenía contra su pecho una pequeña Biblia que Samuel le había regalado. Las páginas estaban arrugadas por las lágrimas. Mi padre cargaba lo básico: un machete, cuerdas y una lona. Yo sostenía a mi hijo menor, de apenas 3 años, que no entendía por qué todos a nuestro alrededor lloraban. 18 familias se reunieron en el camino polvoriento que salía del pueblo. Éramos casi 60, entre niños, ancianos que necesitaban bastones, madres con bebés en brazos y jóvenes que ayudaban en lo que podían. Parecíamos refugiados de guerra y, en cierto modo, lo éramos. Samuel estaba con nosotros. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y determinación. «¿A dónde vamos?», preguntó alguien.
lanzando una última mirada a las casas que conocemos de siempre. «A Rangamati», respondió Samuel con firmeza. «Tengo contactos allí. Nos ayudarán». A Rangamati estaba a 3 días de camino, a través de la selva. Era una ruta más peligrosa que la carretera, pero nos garantizaría el anonimato y reduciría las posibilidades de encontrarnos con la hostilidad de otros pueblos. El primer día fue agotador. El sendero se perdía entre la densa vegetación y tuvimos que abrirnos paso a machetazos. Las espinas nos desgarraban la ropa y nos arañaban la piel. Nubes de insectos zumbaban a nuestro alrededor y el aire húmedo parecía asfixiarnos. Los niños lloraban de cansancio y Bimala, a sus 83 años, avanzaba lentamente pero se negaba a quedarse atrás. «He caminado por estas montañas toda mi vida», dijo jadeando. «No voy a parar ahora». 2 jóvenes la ayudaron, cargándola en brazos durante los tramos más difíciles. Al mediodía llegamos a un arroyo. El agua corría fría y cristalina sobre las piedras. Bebimos con avidez, llenando nuestras botellas y salpicándonos la cara como para ahuyentar el cansancio del viaje. Mi madre preparó una comida sencilla con el arroz que habíamos traído, cocinándolo sobre un pequeño fuego. El humo se elevaba entre los árboles, mezclándose con nuestras silenciosas oraciones. «¿Por qué nos pasa esto?», preguntó Purnima con la voz entrecortada por la emoción. Sus 16 años no la habían preparado para perderlo todo. «¿Dónde está Dios?». Samuel se sentó a su lado en una roca cubierta de musgo. «Dios no prometió que el camino sería fácil», dijo en voz baja. «Prometió que caminaría con nosotros. Hay una diferencia». Pero yo me hacía la misma pregunta. Observaba a esas familias que lo habían perdido todo por seguir a Cristo. Los niños pasaban hambre, los ancianos sufrían. ¿Qué clase de Dios permitiría eso? La tarde trajo lluvia, no la llovizna de la estación seca, sino un diluvio que convirtió el sendero en un lodazal. Nos refugiamos bajo los árboles, cubriéndonos con la lona que habíamos traído, acurrucados para darnos calor. El sonido de la lluvia al golpear las hojas era ensordecedor. El mundo se redujo a ese pequeño círculo de cuerpos temblorosos, esperando a que pasara la tormenta. Cuando finalmente amainó, ya era demasiado tarde para continuar. Acampamos allí mismo, en plena selva. Los hombres improvisaron refugios con ramas y hojas, y las mujeres cuidaban a los niños, cantándoles dulces canciones para arrullarlos. Pero dormir parecía un lujo inalcanzable. La selva parecía cobrar vida por la noche. Cada sonido nos hacía estremecer. El rugido lejano de algún animal, el crujido de las ramas, el aullido del viento entre los árboles. El segundo día de caminata fue aún más difícil. El terreno se volvió cada vez más empinado y peligroso. Ascendimos por laderas resbaladizas, aferrándonos a raíces y rocas, como si cada paso fuera cuestión de vida o muerte. Una de las niñas se torció el tobillo y tuvimos que cargarla el resto del camino. Se nos estaba acabando el arroz y el agua de nuestras botellas sabía a tierra y hojas. A media tarde, algo nos paralizó. Un rugido bajo y amenazador, muy cerca. Un leopardo. Los hombres se colocaron en círculo alrededor de las mujeres y los niños, alzando machetes con manos temblorosas. El corazón me latía con tanta fuerza que casi podía oír cada latido. Samuel comenzó a orar, con voz firme a pesar del miedo que nos invadía. «Señor, rodea a tu pueblo, como lo prometiste, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor». El rugido sonó de nuevo, esta vez a lo lejos, y luego reinó un silencio absoluto. Esperamos, preparados para lo peor, hasta que finalmente reanudamos la marcha. Nadie habló durante horas. Esa noche dormimos por turnos. A medianoche, hice guardia, sentado con mi machete en el regazo, observando las sombras danzantes que la luna proyectaba entre los árboles. Cada movimiento parecía ocultar a un depredador. Fue en ese silencio, en esa soledad cargada de miedo, donde oí la voz de Dios. No era audible, sino un susurro en mi espíritu, tan real como el viento en mi rostro. No te traje aquí para abandonarte. Las lágrimas corrían por mi rostro, lágrimas de alivio, de liberación, de algo que no podía nombrar. Por primera vez desde que empezamos a correr, sentí paz. No una paz que borrara el peligro o el sufrimiento, sino una paz que existía a pesar de ellos. La certeza de que no estábamos solos en aquel oscuro bosque. El tercer día amaneció envuelto en una densa niebla.
Apenas podíamos ver a unos metros de distancia, pero Samuel nos animó a seguir adelante. Ya casi llegamos. Estamos muy cerca. Su optimismo parecía imposible, considerando el hambre, el agotamiento y las heridas que sufríamos. Pero continuamos, paso a paso. Al mediodía, la niebla comenzó a disiparse, y entonces vimos cómo el valle de Rangamati se abría ante nosotros como una promesa viviente. Los tejados de hojalata relucían bajo el sol, y el río serpenteaba como una cinta de plata por la llanura. Por primera vez en 3 días, alguien sonrió. Mi madre cayó de rodillas, contemplando la escena. Lo logramos, Dios mío, lo logramos. Pero incluso en ese momento de alivio, ninguno de nosotros podía imaginar que nos dirigíamos directamente hacia un milagro. Llegamos a Rangamati convertidos en sombras de nosotros mismos. Nuestra ropa estaba hecha jirones, manchada de barro y sudor. Nuestros rostros reflejaban hambre, agotamiento y todas las emociones que habíamos cargado durante la caminata. Sin embargo, se respiraba esperanza en el aire, una esperanza que solo podía venir de Dios. Los habitantes del asentamiento nos observaban con una mezcla de curiosidad y compasión mientras avanzábamos por los caminos de tierra. Algunos niños nos seguían a cierta distancia, cuchicheando entre ellos, tal vez intentando comprender por qué llegábamos como sombras cansadas, cargando nuestras vidas a cuestas. Samuel nos condujo a las afueras, a un terreno baldío donde la selva comenzaba a reclamar su espacio. No había casas, ni muros, ni techos, solo tierra, hierba alta y un árbol gigantesco, erguido como un centinela silencioso sobre aquel lugar olvidado. Era un viejo árbol de mango, con un tronco tan grueso que ni 3 hombres juntos podrían rodearlo. Sus ramas se extendían como brazos protectores, ofreciendo una generosa sombra. ¿Aquí?, preguntó mi padre, intentando ocultar la decepción en su voz. Samuel asintió con firmeza. Por ahora, Dios proveerá. Acampamos bajo aquel árbol. Las lonas se convirtieron en techos improvisados. Las piedras marcaban los límites de nuestros pequeños espacios, y el suelo de tierra se convirtió en nuestra cama, con nuestras pertenencias como almohadas. La lluvia nos empapó, los mosquitos nos atacaron, y la vida se redujo a una rutina de pura supervivencia. Los primeros días fueron duros. Los hombres buscábamos trabajo en el pueblo, pero pocos querían contratar refugiados sin referencias. Hacíamos de todo. Cargábamos sacos en el mercado, limpiábamos establos, buscábamos trabajos ocasionales que nos permitieran comprar arroz. Las mujeres lavaban ropa en el río por unas monedas y los niños recogían leña para vender. Y entonces llegó la enfermedad. La anciana Bimala enfermó gravemente. La fiebre la consumió y el delirio la hizo hablar con personas que ya no estaban. No había dinero para un médico, solo los cuidados constantes de mi madre, que le humedecía la frente con paños fríos e insistía en que bebiera agua. Rezábamos sin cesar, pero la verdad era que temíamos lo peor. Una noche, mi padre murmuró: «Si nos dejas será la primera que perdemos desde que todo esto empezó. No sé si nuestra fe resistirá». Pero sucedió algo extraordinario. Una mañana, Bimala despertó. La fiebre había desaparecido. Estaba más viva que en semanas, con los ojos brillando de una manera que nos devolvió la esperanza. «Tuve un sueño», dijo. «Un hombre vestido de blanco me tocó la frente y me dijo: todavía no es tu hora. Necesitas ver lo que voy a hacer aquí». Ese milagro nos devolvió las fuerzas. Aun sin un edificio, decidimos reunirnos para orar. No podíamos permitir que nuestras circunstancias destruyeran nuestra fe. El sábado por la noche, cuando el calor del día comenzaba a amainar, nos sentamos en círculo bajo el árbol de mango. Las lámparas de aceite parpadeaban con la brisa, iluminando rostros cansados, marcados por el sol y el sufrimiento. Samuel abrió su Biblia, cuyas páginas estaban amarillentas por el uso y la humedad. «Hermanos», comenzó, «perdimos nuestro edificio, pero no perdimos la iglesia. La iglesia no son las paredes, somos nosotros. Cantamos sin instrumentos, solo nuestras voces elevándose hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo». El canto era vulnerable, pero sincero. Las lágrimas corrían libremente, mezclando dolor y esperanza en cada rostro. Y entonces sucedió. Alrededor de las 9 de la noche, vimos algo inexplicable. Una luz flotaba sobre la manguera, suspendida en el aire como una estrella caída del cielo. El resplandor era sereno e intenso,
y nos llenó de una silenciosa certeza. Dios estaba con nosotros, allí, en medio de nuestro dolor y debilidad. No era la luz de una linterna, ni el resplandor de una hoguera. Era diferente, más pura, más intensa. Brillaba con una luminosidad blanco-dorada que no lastimaba la vista, incluso al mirarla directamente. El canto cesó de repente. Todos nos pusimos de pie al mismo tiempo, con la mirada fija en aquel fenómeno imposible. La luz permanecía suspendida sobre las ramas más altas del árbol de mango, pulsando suavemente, como si respirara. No emitía sonido, no proyectaba sombras, simplemente existía, hermosa y misteriosa. «¿Qué es esto?», susurró Purnima, aferrándose a mi brazo. Nadie respondió. Permanecimos en absoluto silencio durante largos minutos, quizá 10, pero el tiempo pareció detenerse. La luz no se movía, no cambiaba, simplemente brillaba con una intensidad constante que nos llenaba el corazón con algo indescriptible. Entonces, tan gradualmente que apenas lo notamos, comenzó a desvanecerse. No desapareció de repente, se volvió etérea, tenue, hasta que finalmente se desvaneció por completo, dejándonos en la relativa oscuridad de las lámparas de aceite. Siguió un silencio reverente. Entonces la anciana Bimala cayó de rodillas. «Es él», dijo con la voz quebrada. «Es él diciéndonos que está aquí, que no se ha olvidado de nosotros». Esa noche, nadie pudo dormir. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, susurrando sobre lo que habíamos visto, tratando de descifrar su significado. Algunos creían haber visto un ángel, otros, la mismísima presencia de Dios. El consenso fue unánime. Habíamos presenciado algo sobrenatural. La noticia se extendió rápidamente. Al día siguiente, comenzaron a llegar los habitantes del poblado, atraídos por la historia de la luz celestial. Algunos se mostraban escépticos, otros llenos de esperanza. Les contamos nuestra historia, el fuego, el éxodo, la lucha por la supervivencia y, finalmente, la luz. «Demuéstranoslo», retó un hombre del pueblo, con los brazos cruzados y una sonrisa irónica. «No podemos invocar a Dios», respondió Samuel con paciencia. «Él se revela cuando y como quiere, pero siéntanse libres de quedarse a orar con nosotros. Si esto les conmueve, no se queden callados. Compartan este testimonio con alguien que necesite recordar que Dios jamás abandona a su pueblo». La noche siguiente, nos reunimos de nuevo bajo el árbol de mango. Esta vez éramos más de 100, incluyendo aldeanos. Algunos vinieron a burlarse, otros con genuina esperanza. Cantamos, oramos y compartimos testimonios. El ambiente estaba cargado de tensión, esperanza y fe. Entonces sucedió de nuevo. La luz apareció exactamente en el mismo lugar, por encima de las ramas más altas. Era aún más intensa, más gloriosa. Iluminó todo el campamento como si fuera mediodía. Algunos escépticos jadearon. Otros cayeron de rodillas al instante. Una mujer rompió a llorar desconsoladamente. La luz permaneció durante unos 20 minutos. Durante todo ese tiempo, sentí una paz tan profunda que todas las preocupaciones, todo el dolor, todo el miedo, simplemente se disolvieron. En silencio, todos los presentes comprendieron. Dios estaba con nosotros. Entonces apareció la luz, exactamente en el mismo lugar, sobre el árbol de mango. Pero esta vez parecía más grande, más radiante, envolviendo todo el claro. El policía se quedó paralizado. Su escepticismo fue absorbido por el brillo que llenaba cada rincón de la noche. La luz no solo iluminaba los cuerpos, sino que parecía penetrar las almas, revelando corazones, miedos, dolores y esperanzas. El hombre, antes duro e inflexible, cayó de rodillas. Sus brazos, cruzados y tensos momentos antes, ahora temblaban. Las lágrimas corrían por su rostro sin que se diera cuenta. Yo no entiendo, pero siento algo, murmuró casi sin voz. Samuel se acercó y le puso una mano en el hombro, diciendo sencillamente: Dios no pide comprensión inmediata, pide un corazón abierto. Esa misma noche, ocurrieron más milagros. Un niño con parálisis cerebral comenzó a mover los dedos, luego los brazos, y finalmente se puso de pie con ayuda, sonriendo como si nunca hubiera sentido dolor. Una mujer con anemia crónica severa sintió una repentina oleada de energía, como si cada célula de su cuerpo se hubiera regenerado. Los gritos de alegría, los alaridos de incredulidad,
Las alabanzas que resonaban bajo el árbol crearon una sinfonía de fe que parecía estar en sintonía con el cielo mismo. Y no fue solo físico. Viejos rencores desaparecieron, amistades rotas se repararon, familias se reconciliaron, corazones endurecidos se ablandaron. La luz no solo sanó cuerpos, reveló corazones, despertó almas, reavivó esperanzas olvidadas durante décadas. El policía, arrodillado, comenzó a rezar con ellos. La multitud, que antes había temido a la autoridad, empezó a cantar con aún más fervor. El claro se llenó de vida, luz y sonido. Y nadie, ni siquiera el más escéptico, podía negar que algo divino estaba sucediendo. Cada noche llegaban más personas. Lo que había comenzado con 18 familias refugiadas se había convertido en un movimiento de fe y sanación que transformaba la vida de todos los que se acercaban al árbol de mango. La luz se convirtió en símbolo de esperanza y promesa viva. Dios estaba presente, activo, y jamás abandonaba a quienes lo buscaban con todo su corazón. Vi cómo su expresión cambiaba ante nuestros ojos. Primero burla, luego confusión, y finalmente un asombro profundo, casi reverente. Se quitó lentamente la gorra, como ante algo sagrado. Cuando la luz finalmente se desvaneció, se acercó a Samuel con lágrimas en los ojos. «Perdóname», susurró. «Vine a detener esto, pero ahora puedo quedarme». Su nombre era Raim. Esa noche, entregó su vida a Cristo. Y no se detuvo ahí. La semana siguiente, trajo a toda su familia. Su conversión marcó un punto de inflexión para todos nosotros. Si incluso un policía, que llegó con recelo, pudo percibir algo genuino en ellos, significaba que Dios estaba legitimando nuestra labor y protegiendo a nuestra pequeña comunidad. Amén. Si crees, Dios puede transformar hasta el corazón más duro. Pero el cambio más sorprendente ocurrió con Jalal, conocido en la región como un hombre peligroso, líder de un grupo violento. Nadie se atrevía a mencionarlo sin temor. Circulaban rumores de crímenes horribles, robos, extorsiones e incluso asesinatos. Era la última persona que uno esperaría ver buscando a Dios. Llegó la sexta noche, oculto entre la multitud, con la capucha puesta. Más tarde, confesó que había venido con la intención de desenmascarar nuestra reunión, quizá incluso sabotearla. Llevaba un cuchillo escondido en el cinturón. Cuando apareció la luz, algo cambió en su interior. Jalal cayó al suelo, temblando como un niño asustado. Entre sollozos, repetía: «Dios, lo siento mucho. Dios, perdóname». Samuel se arrodilló a su lado. «Hermano, ¿qué te pasó?», preguntó. «Hice cosas terribles», respondió. «Hice daño a mucha gente. Destruí familias. No merezco estar aquí». Samuel le tocó el hombro y dijo con voz tranquila: «Precisamente por eso existe la gracia». Esa noche, Jalal se sinceró. Relató cada error, cada crimen, cada momento oscuro, sin ocultar nada. Algunos entre la multitud lo reconocieron. Sus rostros reflejaban ira. Una mujer gritó: «¡Mataste a mi hermano!». El silencio que siguió fue tenso, casi insoportable. Jalal no se defendió. Simplemente bajó la cabeza, dispuesto a aceptar cualquier castigo. Entonces Samuel hizo algo que jamás olvidaré. Se interpuso entre Jalal y la multitud. «Si Dios te ha perdonado», dijo, «¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Si Él pudo transformar a un hombre como Jalal, hay esperanza para todos nosotros». La mujer, vacilante, dio un paso al frente. Por un instante, temí lo peor. Pero en lugar de enfadarse, extendió la mano. «Si Dios te ha perdonado, yo también te perdono. Pero necesitas cambiar. Necesitas reparar lo que has destruido». «Lo haré», prometió Jalal. «Con la ayuda de Dios, dedicaré mi vida a reparar el daño que he causado». Y así lo hizo. Con el tiempo, Jalal se convirtió en uno de los miembros más comprometidos de la comunidad. Utilizó su influencia pasada para proteger, mediar en conflictos y sembrar la paz donde antes reinaba la violencia. Su transformación se convirtió en una historia viva en la región, un testimonio del poder de Dios para cambiar cualquier corazón. 2 meses después, bajo ese mismo árbol, más de 400 personas se reunían con regularidad. Creamos una rutina organizada, turnos para cocinar comidas comunitarias, clases de lectura y escritura, y grupos de oración que se reunían durante todo el día. La comunidad ya no era solo un refugio,
sino un hogar de fe, esperanza y renovación. Lo que comenzó como un campo de refugiados se estaba transformando en algo mucho más grande. Una comunidad vibrante, llena de esperanza y fe. El viejo árbol de mango que nos había dado cobijo en los primeros días se había convertido en un símbolo de resiliencia. Pintamos una gran cruz blanca en su tronco y colgamos faroles de sus ramas, que iluminaron toda la noche. Pronto, la gente empezó a llamarlo el Árbol de la Luz, y venían de muy lejos para reunirse bajo su sombra y rezar. Las noticias de los milagros y la transformación llegaron a quienes nos habían expulsado de Bandarbán. Algunos enviaron mensajeros para comprobar si todo era cierto. Entre ellos estaba Ratán, hijo de Rangu, el hombre que había liderado el ataque contra nuestra iglesia. Vino con la intención de espiarnos, pero pasó 3 días observando. Sanaciones, conversiones, el cuidado mutuo de la comunidad. La última noche, cuando la luz brilló con más intensidad que nunca, Ratán se acercó a mi padre y le susurró: «Dile a tu Dios que me equivoqué». Ratán regresó a Bandarbán con historias que lo cambiarían todo. La semilla que intentaron destruir quemando nuestra iglesia de bambú estaba floreciendo, multiplicándose y esparciendo una esperanza inimaginable. Lo que el enemigo planeó para nuestra derrota, Dios lo estaba usando para crear un avivamiento. Él transforma nuestras mayores pérdidas en poderosos testimonios. Si esta historia te conmueve, debes saber que el mismo Dios que obró en nuestras vidas puede obrar en la tuya. Han pasado 6 años desde aquella mañana en que las llamas consumieron nuestro templo de bambú. 6 años desde que cruzamos la selva sin saber si sobreviviríamos. 6 años desde la primera noche en que la luz iluminó el árbol de mango. Hoy, sentado bajo ese mismo árbol, ahora rodeado de edificios permanentes, una iglesia de ladrillo que recibe a más de 1000 personas cada domingo, comprendo algo que no pude ver entonces. Dios nunca llega tarde. Él se rige por un calendario distinto al nuestro. La noche en que oramos, viendo arder nuestro templo, Él ya estaba preparando algo mucho mayor. Pedíamos protección para una estructura de bambú. Él tenía planes para un movimiento que transformaría toda una región. Orábamos por la seguridad de nuestra aldea. Él nos guiaba hacia un propósito que impactaría miles de vidas. La luz del árbol aparecía cada noche durante 3 meses, como un recordatorio de que Dios jamás nos abandonaría. Luego, desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Algunos temieron haber hecho algo mal, pero Samuel explicó sabiamente. La luz cumplió su propósito. Demostró que Dios estaba con nosotros en nuestro momento más difícil. Y desde entonces, aprendimos a caminar por fe, no solo por vista. La comunidad siguió creciendo y las historias de transformación se multiplicaron. Jalal, el antiguo delincuente violento, fundó un centro de rehabilitación para jóvenes en riesgo. Kamal, el hombre cuya pierna había sido sanada, se convirtió en evangelista itinerante, llevando su testimonio de pueblo en pueblo. Cada paso que dábamos estaba guiado por la fe, y cada vida transformada era prueba de que Dios estaba obrando algo mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. La anciana Bimala vivió 3 años más, tiempo suficiente para presenciar el bautismo de más de 200 personas, bajo el árbol, antes de fallecer en paz, rodeada de la familia que su fe la ayudó a construir. Shapla, una mujer que había llevado una vida disoluta, se convirtió en líder de oración. Su intercesión trajo sanación y liberación a muchos, y su testimonio fue poderoso, porque no ocultó su pasado. Fue en mi peor momento, dijo, que Dios me encontró. Si Él pudo transformarme a mí, puede transformar a cualquiera. Incluso Rangu, el hombre que había liderado el ataque a nuestra iglesia, finalmente apareció. 1 año después del incendio, llegó a Rangamati, destrozado y con la salud muy deteriorada. Los médicos no le daban ninguna esperanza. Su hijo Ratán, quien le había contado historias de milagros y de la paz que había encontrado en la comunidad, lo había estado presionando durante meses. Rangu no podía mirar a mi padre a los ojos. La vergüenza lo abrumaba como una losa. Y aún así, mi padre lo abrazó. «Hermano», le dijo, «todos necesitamos la gracia». Rangu rompió a llorar en sus brazos. Esa tarde, entregó su vida a Cristo. 2 semanas después, Dios le devolvió la salud. Regresó a Bandarbán transformado, y su testimonio abrió puertas que antes habían estado cerradas.
Las mismas familias que nos perseguían empezaron a cuestionar sus propios prejuicios. Hoy, hay 3 iglesias en Bandarbán. La persecución no ha desaparecido por completo, pero ya no es lo que era. Algunas familias Chakma, que antes nos veían como traidores, pasaron a vernos como una fuente de esperanza. Algunas regresaron a su antiguo pueblo y ayudaron a reconstruirlo. Otras permanecieron en Rangamati, donde todo comenzó. Aprendí con cada lágrima derramada, cada noche de temor y cada instante de duda, que Dios no desperdicia nada. El incendio que destruyó nuestra iglesia purificó nuestra fe. El exilio que nos separó de nuestro hogar nos condujo a un lugar de mayor influencia. La luz que brilló sobre el árbol no solo nos consoló, sino que anunció al mundo que Dios estaba obrando de nuevo. Quizás ahora mismo te encuentres en tu propia jungla oscura. Quizás hayas perdido algo que amabas, algo que parecía esencial. Quizás tus llamas hayan consumido sueños, planes o seguridad. Permíteme compartir lo que aprendí en esa caminata de 3 días. Dios no te abandona, te está reposicionando. Tu jungla tal vez no sea literal. Puede ser una enfermedad, una traición, una pérdida que parece insoportable. Pero escucha, el mismo Dios que encendió una luz en medio de la nada, que transformó a refugiados desesperados en una comunidad próspera, e incluso que cambió los corazones de nuestros perseguidores, está contigo. No digo que será fácil. Para nosotros no lo fue. Hubo noches en que la duda parecía más fuerte que la fe, momentos en que rendirse parecía más sensato que perseverar. Pero cada vez que estábamos a punto de derrumbarnos, Dios se manifestaba, a veces de forma espectacular, como la luz en el árbol, la mayoría de las veces de maneras sutiles, un abrazo, una palabra, una oración respondida en silencio. Dios siempre estuvo ahí, y también lo estará para ti. Una palabra de aliento en el momento justo. Una provisión inesperada cuando no teníamos nada. Fuerza sobrenatural cuando creíamos que no podíamos dar un paso más. La resiliencia que Dios nos dio no fue solo para sobrevivir. Transformó a nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra región, y continúa transformándola. Cada persona que encuentra esperanza bajo ese árbol, cada vida tocada por estos testimonios, cada corazón que descubre que Dios es real, es prueba de que la resiliencia tiene un propósito. Comparte este testimonio con alguien que esté pasando por momentos difíciles. Dile que no está solo y que Dios aún no ha terminado su historia. Samuel sigue liderando la iglesia, ahora con un equipo de ancianos que incluye a Jalal, Rahim, el ex policía, y mi padre. Yo sirvo como maestro, enseñando a los nuevos conversos verdades que casi olvidé en mi propia noche oscura. Mi hermana Purnima dirige el ministerio infantil, donde más de 100 niños aprenden cada semana que Dios es real y que sus promesas nunca fallan. El árbol de mango sigue allí, ahora protegido por una cerca decorativa. La gente viene de todas partes a orar a su sombra, buscando al mismo Dios que se manifestó allí con tanto poder. Hoy ya no necesitamos la luz visible, porque hemos aprendido a caminar en la luz invisible de la presencia constante de Dios. Si pudiera regresar a aquella mañana del 14 de marzo de 2019, cuando el fuego consumió todo lo que conocíamos, me diría a mí misma, aterrada y devastada: resiste. Sé que ahora no lo ves, pero Dios está escribiendo una historia mucho más grande y hermosa de lo que puedes imaginar. Las cenizas de esta noche se convertirán en abono para un jardín que alimentará a miles. La oscuridad que sientes es solo el preludio de un amanecer glorioso. Quiero terminar con una oración por ti, donde quiera que estés, sea cual sea la situación que estés atravesando. Padre Celestial, por la persona que escucha esto ahora, que siente que las llamas han consumido su esperanza, que camina por un callejón sin salida, declaro tu presencia sobre su vida. Que sepa, con la misma certeza con la que vimos esa luz, que nunca la has abandonado. Que su resistencia se convierta en testimonio, que su dolor se transforme en propósito y que la noche oscura de su vida dé paso a un amanecer glorioso. En el nombre de Jesús, amén. Si recibiste esta oración, escribe tu ciudad en los comentarios para que la comunidad pueda orar contigo. No estás solo. Somos miles que hemos recorrido caminos similares y hemos sido testigos de la fidelidad de Dios.
La luz en el árbol fue real, los milagros fueron reales, la transformación fue real. Y el Dios que hizo todo esto sigue siendo el mismo hoy. Tu historia aún no termina.